Día, bendecidos. ¡Feliz día! ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Mira, cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios, diga de Dios. Vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Bellas cosas. Mira, hermosas cosas. Dios vino a acomodar todas las cosas en este tiempo. Por eso es muy importante primero comenzar por comprender que aquí el pastor es Dios. Para que se cumpla el Salmo 23, que el Señor nuestro Dios es nuestro pastor. Y como se cumple en Ezequiel capítulo 34, del 8 al 10, que Dios mismo pastorearía sus ovejas. ¿Es Dios nuestro pastor? Sí, yo lo recibo. Por eso cuando oigo, le presto atención para obedecer la palabra de Dios. ¿La palabra de quién? Yo lo recibo. Hoy vamos a hablar de el verdadero bautismo, porque vamos a presentarle a la amada Madre Iglesia un nuevo miembro, porque la amada Madre Iglesia está pariendo. Una niña hermosa, Angélica Salomé Ruiz Barrio. Un aplauso al Señor nuestro Dios en esta hermosa mañana por este nuevo integrante del equipo evangelístico Unidos en Cristo, creyendo en gracia 2012 hasta la eternidad. Mira, cuando nace el niño, cuando el médico, el partero saca al niño del vientre, ¿verdad? Por los pujos de la madre, por el dolor de la madre. Mira, para tranquilizar ese dolor, esa angustia, esa desesperación de la mamá, lo que hace es presentarle al niño. Se lo pone en su pecho. Y la mamá cuando ve ese regalo de Dios, entonces lo que hace es contentarse. Nosotros no le venimos aquí a presentar el niño a Dios porque Dios conoce a los que son suyos. Pero se lo venimos a presentar a la amada Madre Iglesia como miembro del cuerpo de Cristo, como su Hijo amado, para que la amada Madre Iglesia siempre esté pendiente de que esos niños crezcan en el conocimiento de la gracia de Dios. Como está escrito en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo jamás se apartará de Dios. Ese es el verdadero bautismo. Y hoy el Señor nos va a aclarar todas estas cosas. Doy gracias a Dios por sus padres, Cristian Jeremías Ruiz y su mamá Lara del Carmen Barrio. Son sus padrinos. ¿Y por qué tienen que tener padrinos? Porque el padrino es aquel que está velando día y noche por la salud física, económica, moral y espiritual de este niño, de esta niña. ¿Ve? ¿Qué hacen los padrinos? Bueno, llaman a los papás, están pendientes. Mira, ¿por qué no has traído al niño a la congregación? Recuerda que es mejor instruirlos en el camino del Señor. Para eso son los padrinos. Son ángeles protectores que están ahí recordándole a los padres la importancia que tiene la palabra de Dios en cada uno. Estos padrinos son el bendecido Edison Barroso, el bendecido ministro Eloy Miguel León Marcano y la madrina Milka de Jesús León Marcano. Un aplauso al Señor por cada uno de ellos que tienen una labor extraordinaria en el crecimiento espiritual de esta niña Angélica Salomé. El verdadero bautismo, no sin antes presentarle a los ministros Miguel Daniel, Simón Elías, Carlos Daniel y Eloy Miguel. Adelante, bendecido ministro Miguel Daniel. ¡Feliz día, amada! ¡Feliz día! ¿Cómo te tomas, mamá de iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo. Trata de la dimensión del pleno conocimiento de Dios. Oír y no escuchar, vea cosas por mi Dios, que Dios te vino a hablar. ¿Quién vino a hablar? No. Hoy le voy a hablar sobre los 10 mandamientos. El primer mandamiento es amar a Dios
El segundo no dará imagen. El tercero no tomará el nombre de Dios en vano. El cuarto estará tapado. El quinto recuperará su madre. El sexto no cometerá homicidio. El séptimo no adulterará. El octavo no robará. El noveno no mentirá y faltará falta de testimonio. El décimo no codiciará tocado del común. Muchas gracias con ustedes. Presencia del gran ministro Simón. Amén. Abba Padre. Feliz día, amada. Feliz día. ¿Cómo tratamos en la iglesia del Señor? Brillando más que el sol. A los que vienen a crecer de completa la dimensión del pleno conocimiento de Dios. Vas a ir, ven a escuchar, vayan a hacer por favor que Dios te viene a hablar. Hoy hablar 1 Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Muchas gracias. Entonces, Amén. Abba Padre. Feliz día, amada. Feliz día, ¿Cómo está todavía en la iglesia del Señor? brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, todo espíritu está completo, porque esta es la dimensión del pleno conocimiento de Dios. Vas a ir y no escuchar bellas cosas por Dios que mi Dios te vino a hablar. Voy a hablar Romanos 1:16, porque no me avergüenza el evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Muchas gracias, que soy el gran ministerio de mi vida. Amén. Abba Padre. Feliz día. ¿Cómo está hermosa más iglesia de mi Señor? Brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Diga de Dios. De Dios. Vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Hoy le voy a hablar sobre Proverbios 1:8 y 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Muchas gracias. Hoy le presento al gran ministro Miguel Eloy Lupeña. Amén. Abba Padre. El verdadero bautismo. El bautismo fue en la cruz. La Biblia bien te lo aclara. Con la muerte del Señor, eso está como agua clara. Escrito bien claramente, quien te ha circuncidado para que vivas con gente que siempre estará a tu lado. Ese bautismo de agua era de arrepentimiento para que Juan los lavara mientras llegaba el Maestro. Ese que murió en la cruz por el perdón de pecado, ese mi Señor Cristo, el Cristo resucitado. ¿Está hoy Cristo entre nosotros? El Espíritu Santo de Dios está sobre ti. Amén, lo recibo. Yo recibo que sí. Por eso, como dice en Gálatas 4:6, Dios envió a vuestros corazones, no se vino solo, el Espíritu de su Hijo, el Espíritu de Cristo de Nazaret, el Espíritu Santo a vuestros corazones, que el cual clama, Abba Padre. Ahora bien, si este Espíritu está en nosotros, ¿sabía usted que el bautismo de agua era de arrepentimiento? No. Bueno, sépalo. El bautismo de Juan el Bautista era de arrepentimiento. Y que el Señor Cristo bendito bautiza con el Espíritu Santo. Aún el mismo apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 3:21 que el agua no quita las inmundicias de la carne y que ese bautismo solo es una aspiración de una buena conciencia. Hoy, gracias a la gracia de Dios, en su infinita misericordia, nos quita Cristo, el consumador de todas las cosas, el velo, y nos revela por medio de su Espíritu Santo que lo que limpia la conciencia y lava las impurezas de la carne es el bautismo del conocimiento. Por eso, conocimiento de Dios, no de los hombres. Vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Cuando tú escuchas, en el diccionario dice que es prestar atención. Pero muchos dicen estar prestando atención y están pensando en otra cosa. No. La fe es por el oír. Cuando tú oyes, te entra por el oído y te llega al corazón. Y lo guardas, lo retienes,
lo utilizas cuando sacas de tu gran tesoro. Así que pleno conocimiento de la voluntad de Dios, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y que solo una nueva forma de pensar como Cristo es lo que hace que seamos verdaderamente transformados en una nueva persona, apartándonos de todo mal pensamiento y trasladándonos a pensar en todo lo bueno, en todo lo puro y lo honesto. Allí solo hay y allí solo está la paz de Dios. Como está escrito en el libro histórico de Lucas 3:15 y 16. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan, diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El fuego conocemos nosotros que es la palabra de Dios. La palabra purifica, como se purifica el oro por el fuego. Así que el conocimiento de la palabra de Dios es lo que hace que nosotros seamos revestidos en Cristo. Y eso es el verdadero bautismo. Una persona puede entrar en el agua y salir de ella y seguir siendo el mismo diablo. ¿Ve? Porque el agua natural no va a purificar la persona. Era un ritual de arrepentimiento el que utilizaba Juan. Pero Juan sabía que el único que podía cumplirlo era Cristo, por eso lo hizo hasta que llegara Cristo. Hermano, pero Cristo mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre es el Eterno, el Hijo en el nombre de su Hijo amado, su presencia, el eterno presente, y el Espíritu Santo, el cual mora en vosotros. ¿Y esto lo sabes por el agua que te cayó encima o lo sabes por el conocimiento? El conocimiento. Por eso el conocimiento es el verdadero bautismo. Como está escrito en el libro histórico de Mateo 3:11. Yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, dijo Juan. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ese es el bautismo con que hoy está siendo bautizada nuestra amada Angélica. Hay una explicación de Pedro sobre el bautismo de agua en 1 de Pedro 3:20 y 21. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Esta misma agua que inundó la tierra y que destruyó la humanidad fue la que salvó a Noé, que estaba dentro del arca. Si no hubiera estado dentro del arca, hubiese perecido igual. Pero Pedro dice que el agua lo salvó. Como está en Génesis capítulo 6, del 6:1 y el 7:24. El bautismo que corresponde a esto ahora no nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una nueva conciencia hacia Dios, por la resurrección de Cristo bendito. Por eso Pablo, el apóstol de la gracia, nos explica esto. Pablo en Éfeso, como está escrito en el libro histórico de Hechos 19:1 al 7, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso.
Y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo Pablo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyera en aquel que vendría después de él, este es en Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaron en lenguas y profetizaban, o sea, predicaban en el nombre del Señor. Eran por todos unos 12 hombres. El apóstol Pablo está diciendo que estos hombres que habían dicho que no conocían el bautismo del Espíritu Santo, como muchos ministros ahorita no conocen el bautismo del Espíritu Santo, por eso están bautizando con agua. ¿Ven? Entonces, Pablo les explica: no, Juan bautizó con bautismo de agua para arrepentimiento. ¿Ustedes creen que nuestra Angélica podrá hoy tener algo de qué arrepentirse? ¿Cuántos días de nacida tiene nuestra amada Angélica? ¿Ah? Va a cumplir 3 meses en esta tierra. ¿De qué podrá arrepentirse nuestra amada Angélica? De nada. Por eso ella no necesita un bautismo de agua, pero sí necesita, como el Señor Cristo bendito, ir creciendo en estatura y en conocimiento, que ese es el bautismo del Espíritu Santo de Dios que está hoy en ella. ¿O no está en ella? ¿Ah? Yo recibo que sí. Amén. Como está escrito en Romanos capítulo 5, 18 al 21. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, ¿de cuántas maneras? De la misma manera. Por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos transgresores, así también por la obediencia de uno solo los muchos son constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el mal abundase, mas cuando el mal abundó, sobreabundó la gracia. ¿Sobreabunda hoy la gracia? Yo recibo que sí. Para que así como el mal reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna, mediante nuestro Señor y Salvador, Cristo bendito. Por eso, como está escrito en Romanos capítulo 6, 1 al 5, ¿quién pues diremos? ¿Perseveraremos en la transgresión para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué salió de Cristo cuando le clavaron la lanza en su costado? Agua y sangre, la cual bautizó a la humanidad. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Yo fui bautizado en su muerte hace 1992 años atrás, cuando Cristo murió en la cruz a sus 33 años. Me bautizó. Y a la amada, De la misma manera. y nos bautizó para el perdón de pecados. Porque somos sepultados juntamente con Él por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Tendrá Angélica una vida mejor aún que la mía?
Por supuesto que sí, porque yo conocí la gracia después de 40 años. Pero Angélica, desde el vientre de su madre. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la semejanza de su resurrección. Como está escrito en 1 Corintios capítulo 1, 10 al 17. Ministros competentes de Dios en todas las naciones. Presta tu oído, querido amado. Presta bien tu oído. Os ruego, dice Pablo, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Cristo bendito, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda, como hasta ahora la hay entre Pentecostés, Bautistas, Presbiterianos, Testigos de Jehová, Mormón, etcétera, etcétera, y puntos suspensivos. Quiero decir que cada uno de vosotros dice yo soy de Pablo, como unos dicen yo soy pentecostal. Y otros dicen yo soy de Apolos, como otros dicen yo soy testigo de Jehová. Y yo de Pedro, o sea, Cefa, que es Pedro, como lo dice también otros que dicen yo soy bautista, presbiterianos, etcétera, o católicos, apostólicos y romanos. Y otros dicen yo soy de Cristo, como nosotros. ¿De quién somos nosotros? De Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, yo tampoco, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar con agua, sino a predicar el evangelio que bautiza con el Espíritu Santo, y no con sabiduría de palabras humanas, para que no se haga vana la cruz de Cristo, que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder y gloria de Dios. Pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios, como los papas, pastores, curas y sacerdotes, y desecharé el entendimiento de los entendidos. Pues Dios no nos envió a bautizar con agua, eso lo envió a Juan, sino a predicar el evangelio de nuestra salvación, que es el bautismo del Espíritu Santo de Dios, llama y fuego de Dios. Amén. Como está escrito en 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. ¿Por cuántos espíritus? En un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Cuál es ese espíritu? El Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo está en todo aquel que cree, el judío primeramente y también al gentil. Como está escrito en Efesios capítulo 4, 1 al 6. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del regalo de Cristo. Por eso,
Como me llegó un bendecido un día y me dijo, mira, llegué por allá y estaba una bendecida hablando, pero eso era como oírte hablar a ti. Bueno, y a mí me dicen, mira, vos habláis como Pablo, y a Pablo como Cristo, y Cristo como Dios. Es una misma regla y un mismo parecer. Porque tenemos la misma mente y el mismo parecer de Dios y no de los hombres. Porque nuestro pastor no es Miguel. Miguel no puede pastorear. Nuestro pastor es el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Por la palabra de Dios, no de los hombres. Y cuando usted toma el lápiz, toma el papel, coloca el título, coloca las citas bíblicas y transcribe de la Biblia al cuaderno, se cumple la palabra de Dios que dice, pondré mis leyes en su mente y en sus corazones las escribiré, y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Entonces usted está hablando conforme a lo que está escrito, y si usted habla conforme a lo que está escrito, es Dios quien habla por usted, por el mismo Espíritu. Por eso hablamos todos una misma cosa y no hay entre nosotros divisiones, sino que estamos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer en lo que a Dios se refiere. ¿Usted va comprendiendo? Amén. Por eso, como está escrito en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Quién se va a apartar de iniquidad? Si usted está invocando el nombre de Cristo para suplicar, para dar gracia, para orar a Dios y Padre eterno, entonces apártese de iniquidad. Sepa que no puede ir una cosa con la otra. ¿Ven? Apártese de iniquidad y invoque el nombre del Señor. O sea, obedézcale a Dios, viva obedeciéndole a Dios y invoque a Dios para dar gracia o por súplica o por ruego. Como hoy rogamos a Dios y Padre en nombre de nuestro Señor Cristo bendito para que provea la salud de nuestra hermana Fénix Torres. Nuestra hermana Fénix Torres que tuvo una leve tribulación momentánea, Hay enfermedades que son para destrucción y otras son para la glorificación de Dios. Recibo que esta es para la glorificación del Dios Todopoderoso y Eterno que está hoy cubriendo nuestra vida. Amén. Y recibo que el Señor nuestro Dios, porque yo no hago esto, yo esto no lo hago, porque Dios me dice a mí que ore en lo oculto y Él me recompensa en lo público. Pero hoy, y Dios lo sabe, que no lo estoy haciendo porque Él no me oiga, sino para que todos sepan de que la mano de Dios está sobre nosotros y que el ángel del Señor acampa a nuestro lado y que suplicamos a Dios hoy por nuestra hermana para que nuestra hermana reciba sanación. Y por todos los enfermos, en el nombre de Cristo y para la gloria de Dios, por el Espíritu Santo de Dios que está en mí, recibo que así es. Así que conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Como está escrito en el libro histórico de Lucas capítulo 2, 21 y 22. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Yahweh, el Señor, el Eterno, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese conocido, o sea, el Salvador. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentárselo al Señor. ¿Tenía el Señor que ser bautizado con agua cuando nació? En ninguna manera.
Porque no fue hasta la preparación de Juan y preparar Juan el camino del Señor que el Señor fue bautizado con agua para arrepentimiento, como el pueblo de Israel tenía de qué arrepentirse. ¿Y de qué tenía de qué arrepentirse? De que había una ley mosaica la cual ellos no podían cumplir. Y Cristo vino a cumplir la ley de Dios, o sea, los 10 mandamientos, para que el Espíritu Santo viniera a abolir aquella ley que es impuesta a los hombres y no la pueden cumplir jamás. Como está escrito en Gálatas capítulo 3, versículo 27 al 29. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Cómo revestidos en Cristo? El bautismo del Espíritu Santo es que resulta que ya no eres tú, sino que tú mueres para que Cristo viva en ti. ¿Usted va comprendiendo? Y las cosas que ahora haces, no las haces por tu propia cuenta, sino por Cristo que obra en ti por el Espíritu Santo de Dios. O sea, en espíritu de santidad. Porque ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Señor nuestro. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa que está en Gálatas capítulo 3, versículo 9. Los de la fe son bendecidos, no es que van a ser, no es que tal vez quizás algún día de pronto, no. Son bendecidos con el creyente Abraham. Usted es un bendecido, usted es una bendita de Dios. Por eso, queridos hermanos, ministros competentes de un nuevo pacto, oídos, como está escrito en Hebreos capítulo 6, 1 al 3. Por tanto, dejando ya, ¿cuándo es ya? Los rudimentos, o sea, primeras enseñanzas de la doctrina de Cristo de Nazaret, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas en la fe en Dios. De la doctrina del bautismo de agua es un rudimento, de la imposición de manos es un rudimento, de la resurrección de los muertos es un rudimento y del juicio eterno es un rudimento. El bautismo de agua es un rudimento porque ahora está el bautismo del Espíritu Santo, que es el conocimiento. Si los padres de Angélica Salomé, o sea, el bendecido Cristian y la bendecida Lara, traen constantemente a cada sábado, como dice Isaías 66, 23, a la niña Angélica, seguramente ella va a crecer en estatura, pero también en conocimiento. Y eso va a hacer que esta niña esté siempre revestida con las armaduras del Espíritu Santo. Siempre va a estar brillando aún más que el sol con la mente de Cristo activada. Por eso es importante el verdadero bautismo. Entendemos entonces que el bautismo de agua es un rudimento que ya no es necesario, sino el bautismo de conocimiento, de la imposición de manos. Yo no tengo que ahorita correr hasta el hospital donde está la bendecida para imponerle las manos para que sea sanada. No, si el Espíritu Santo de Dios está sobre mí y la palabra de Dios debe de bastar, por su fe será hecho. Si cree en Cristo, hoy mismo será levantada y sanada. ¿Por qué? Porque una palabra de Dios bastará. Y Él dice que nos envió a sanar los enfermos. O sea que no tengo que imponer la mano, sino que una palabra bastará como la que estamos hoy enviando. Así que la imposición de mano es un rudimento de la resurrección de los muertos. Resucitó Cristo de los muertos. Y todos los que hoy parten con el Señor de la misma manera. No que tienes que esperar 3 días o tienes que esperar los 9 días de velones y velitas y rosarios. No, en ninguna manera. El Espíritu es de Dios y regresa a Dios que lo dio. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Así que
no hablamos de resurrección de los muertos como si nadie fuera a resucitar. Todos tenemos la oportunidad de regresar nuevamente con Dios a nuestro verdadero hogar. Porque aquí estamos de paso como forasteros en la tierra, con un cuerpo que no es cuerpo nuestro, porque nosotros tenemos un cuerpo espiritual. Amén. Y de juicio eterno. Nosotros no vamos a mantenernos todos los días, este es pecador, aquel es pecador, aquel. No, juicio eterno, no. Cristo vino por el perdón de pecados, ¿sí o no? Amén. Y entregó su vida como cordero al matadero, ¿sí o no? Amén. O sea que Cristo en su muerte nos bautizó, nos revistió, nos redimió, porque perdonó nuestros pecados. Y los de los hermanos, de la misma manera. Sabiendo esto, conforme a lo que está escrito en la celebración del renacimiento, en el conocimiento del Dios Altísimo, Cristo, Dios, Hijo y Salvador, tengo el hermoso placer de presentarle como miembro del cuerpo de Cristo a la bendecida Angélica Salomé Ruiz, de mano de su madre Lara del Carmen Barrio. Adelante, bendecida. Su padre Cristian. Va padre, son sus padrinos, el bendecido Edixon, la bendecida Milka de Jesús y el bendecido Eloy Miguel. Va padre. ¿Qué le parece a ustedes esta hermosura? Un miembro nuevo del cuerpo de Cristo para la gloria del Dios y Padre eterno. Amén. Amén. Va Padre. Un aplauso al Señor nuestro Dios en esta hermosa mañana. Y recibimos en el amor de Dios que Dios la va a llevar por el camino de su luz y de su victoria. Amén. La mano de Dios está sobre cada uno de ustedes y el ángel de mi Señor acampa a su lado. Amén. Recibo. Como está escrito en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuese viejo jamás se apartará de él. Y como está escrito en el Salmo 1 del 1 al 3, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de transgresores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor nuestro Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén, lo recibo. La gracia y la paz de mi Señor nos mantenga siempre unidos. Lo pido de corazón, pues soy su hermano querido. El bautismo fue en la cruz. La Biblia bien te lo aclara. Con la muerte del Señor eso está como agua clara. Escrito bien claramente, quien te ha circuncidado para que vivas con gente que siempre estará a tu lado. Ese bautismo de agua era de arrepentimiento para que Juan los lavara mientras llegaba el Maestro. ¿Llegó el Maestro? Amén. ¿Está entre nosotros el Señor? Amén. Ese que murió en la cruz por el perdón de pecado, ese mi Señor Cristo, el Cristo resucitado. Un aplauso al Señor nuestro Dios en esta hermosa mañana. Con los frutos, recordemos cumpliendo lo dicho por nuestro Señor y Salvador Cristo bendito, más bienaventurado es dar que recibir. Como está escrito en el libro histórico de Hechos 20:35. Allá me estaba haciendo seña la bendecida. Y como está escrito en 1 Corintios capítulo 16, 1 y 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo aparte para cuando Dios llegue no se recojan ofrendas, sino que esté puesto de generosidad y no de exigencia nuestra. Toma, Eloy. Es una siembra para ti.
cumpliendo lo dicho por el Señor, por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Yo, Miguel, hijo del Rey de Reyes, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad. Los declaro prosperados con toda prosperidad. Recibo que los presento como una virgen pura delante de Cristo, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Y recibo que el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de ustedes es una llama flamante de luz que alumbra todas las naciones. Por lo que hoy clamo, Abba Padre, gracias Dios por su amor y por su don inefable. Amén. Con los frutos de mis labios, Hoy alabo a mi Señor. al Cristo resucitado por la voluntad de Dios. Es Cristo mi gran pastor, Que nos guía con su amor, para que brille en nosotros esa luz del Salvador. Cristo bendito, Cristo bendito. Dios Hijo y Salvador. Hoy yo clamo, Abba Padre, Cristo el Redentor. Dios se abraza allí. Dios siempre nos quiere ver, porque somos sus hijitos, llenos de su Gran poder. Padre, Abba Padre. Hoy aclamo a mi Señor. Al Cristo resucitado por la voluntad de Dios. Yo tengo un abogado que me defiende, él nunca está ocupado, siempre me atiende. Él nunca pierde un caso, todos los gana. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Ese es mi Señor, mi Salvador. Él luchó con la carne y la destruyó. Eso lo dice Pablo en Hebreo 2:14. Si lo quieres saber, léelo tú también. Si lo quieres saber, léelo tú también. Cuando brillas más que el sol, los ángeles se te activan, seres de bello fulgor que destellan pura vida. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo, entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios, vas a oír y no a escuchar bellas cosas por mi voz, que mi Dios te vino a hablar. Oye, tu querido hermano, te presente lo que digo. Dios es tu real amigo, no lo dudes, por favor. Es de Dios nuestro Señor, es que yo te vengo a hablar. Está atento, por favor, Dios no es una religión. Cuando brillas más que el sol, tú te vas por la vereda, aquel príncipe Miguel, a ver lo que Dios revela. Cuando brillas más que el sol, ya no crees en el diablo, sino en la revelación que está en las cartas de Pablo. Cuando brillas más que el sol, ya no condenas a nadie, llamándole pecador, haciéndole caso al Padre. Oye, tu querido hermano, te presente lo que digo. Dios es tu real amigo, no lo dudes, por favor. Es de Dios nuestro Señor, es que yo te vengo a hablar. Está atento, por favor, Dios no es una religión. Para dejar en vida.
Se necesita una poca de gracia, pa, pa, pa. Una poca de gracia y mucha alegría. Y arriba, pa, 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 pa. Por ti creeré, por ti creeré, por ti creeré. Yo sí soy de la gracia y del Señor. Y del Señor, y del Señor, y del Señor. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Este sábado te invito a ayunar con mucho gozo, con mi Señor Dios bendito. En el día de reposo, empieza a 6 de la tarde del viernes día bonito, hasta el sábado a las 6 de este sábado bendito. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Este sábado te invito a disfrutarlo con gozo. No es un día de negocio, es el día de reposo. Por favor no me molestes, hoy es día de reposo. Mejor vente tú conmigo a disfrutarlo con gozo. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero, Porque estoy reinando en vida. un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, Nuestro amado proveedor. el Padre del remanente. Dedícale tiempo a Dios, agradecele siquiera que la vida te la dio. Dedícale tiempo a Dios, agradecele siquiera que la vida te la dio. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Abba Padre, ¿Dónde está el Espíritu de Dios. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dentro de mi corazón. ¿Dónde está? ¿Dónde está? El Espíritu de Dios. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la amada del Señor. Para que Papá Dios nos quiera y nos dé muchos regalos. Debo de portarme bien, regalar muchos abrazos. Para que Papá Dios nos quiera. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dentro de mi corazón. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la amada del Señor. Abba Padre, amada, los amo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito. Ángeles con todos ustedes. Amén, lo recibo.